¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por favor, me confirman por el chat si es que hay alguien que escucha bien, se escucha todo correcto. Buenos días, profesor. Sí, se escucha todo bien. Ya, muy bien, gracias entonces. Bueno, es un nuevo inicio. Gracias a todos ustedes por confiar en la Universidad de San Marcos, por su tradición, por su prestigio y en la ¿no? Que se han matriculado. Estoy seguro que es la mejor opción que han tomado, ya que realmente es diferencial, ¿no? Con otro tipo de preparación que ustedes puedan tener, ¿no? Por los contenidos, por la experiencia de los docentes, por los materiales, porque también justamente nos centramos, ¿no? En lo más importante de los temas que vamos a desarrollar. En mi caso, los días lunes a las 10:10 de la mañana nos vamos a encontrar con el curso de filosofía, ¿ya? Un curso de repente que para muchos será nuevo porque lamentablemente ya no se lleva como se llevaba antes en los colegios, sino que ya se lleva de una manera un poquito más superficial, pero que estoy seguro que todos de repente hemos comprendido un poco, ¿no? Hemos escuchado la palabra filosofía. Bueno, primero, ¿no? La modalidad virtual tiene una característica, ¿no? Si bien es cierto, la fuerza, ¿no? La fortaleza, ¿no? Está en el docente, ¿no? Que de alguna manera asume una especie de clase magistral por el tiempo también, ¿no? Tenemos solamente 50 minutos y hay que tocar todos los contenidos. De repente va a privilegiarse en algunas clases mi participación, ¿no? Pero eso no quita que ustedes puedan levantar la mano, puedan participar, puedan preguntar, ¿no? Cualquier duda que tengan, ¿ya? Porque la idea es esa. Y más en filosofía, cuando vamos a darnos cuenta de que no hay solamente una mirada, sino que puede haber muchos ingresos a los temas. Entonces, hoy día vamos a empezar con lo que son las nociones preliminares de filosofía. Es decir, vamos a saber de qué vamos a hablar, ya que durante todas las semanas del ciclo de la pre, vamos a trabajar lo que es el tema de esta disciplina. Bueno, como en todo, ¿no? Lo primero que tenemos que, bueno, mi nombre es profesor Wilder Ramos, ya yo estudié filosofía, por ejemplo, así que en mi caso sí me encontré con el curso porque me gustaba, ¿no? Cuando yo era estudiante, ¿no? El tema de la filosofía y bueno, me interesé en estudiar esa carrera y ya, pues ahora estoy por aquí compartiendo con ustedes porque realmente es algo que nos apasiona, ¿no? Que nos parece que realmente es importante, ¿no? A pesar que de repente no, no se pretende en la filosofía que sea algo útil en un sentido utilitario, ¿no? Sino que sea algo más bien como una especie de acción, una forma de actitud de llevar en la vida, ¿no? Entonces aquí es donde nos encontramos con esto. Entonces, primero, ¿no? Eh, si decimos, ¿no? De que la intención de la filosofía es esa, ¿no? El hecho de utilizar la reflexión como principal fuente de acceso al conocimiento, yo lo primero que tengo que hacer es ver la filosofía, ¿no? Y preguntarme, ¿no? ¿Qué requiero yo saber de la filosofía para realmente tener en consideración que estoy trabajando de manera correcta este tema? Entonces yo me preguntaré de repente, ¿no? Primero, ¿qué es la filosofía? Hoy día tenemos que irnos respondiéndonos a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Segundo, ¿no? Tendré que saber también cuál es el origen de la filosofía. ¿Existió siempre o no existió siempre? Entonces, hoy día también me tengo que ir sabiendo cuál es el origen de la filosofía. También me preguntaré, ¿no? ¿Cuáles son las características de la actitud filosófica? Debo saber si la actitud filosófica es igual a la actitud científica, es igual a la actitud religiosa. Entonces ya me debo ir sabiendo eso, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de la actitud filosófica? ¿La filosofía será una o tendrá disciplinas? Si hay disciplinas, ¿a qué se dedica cada disciplina? Entonces, son preguntas que de alguna manera surgen cuando yo quiero saber, ¿no? Los primeros pasos de lo que es la filosofía. Entonces, vamos a responder esas preguntas. Como les digo, la idea es esa, ¿no? De que en esa respuesta, en esa intencionalidad de conocer cada vez mejor la filosofía, entendamos primero de que cada filósofo es un sistema. O sea, de repente, desde hoy, desde la actualidad, podemos criticarlos, podemos pensar de repente que
que lo que dijeron no es correcto o no es cierto, pero la idea es que tratemos, ¿no? En la medida de lo posible de poder trabajar y poder ver eso. ¿Me confirman, por favor, que se ve la pantalla? Sí, profe. Sí se Bien, ve. profesor. Ya listo, entonces. Entonces, primero, ¿no? Preguntémonos entonces todos, ¿qué significa la palabra filosofía? Filosofía. ¿Alguien de ustedes se llama Sofía? Levante la mano si alguien se llama Sofía. Si alguien se llama Sofía, queremos decir que su nombre proviene del griego sabiduría. Sofía es sabiduría. Sí, y filo es amor. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la filosofía es el amor a la sabiduría. Ahora, algunos se preguntarán, pues, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ser sabio, o sea, un sofo, Sofía un sofo, o ser un filósofo, un amante de la sabiduría? Que cuando uno asume que sabe algo, suele quedarse estancado, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Alguien consigue algo y dice, yo soy sabio. O sea, si ya soy sabio, ¿qué más tiene por conquistar? En cambio, el filósofo tiene una actitud de permanente aprendizaje. Para el filósofo siempre se aprende. Para el filósofo, más que llegar a un punto, es una actitud en la vida que nos va haciendo cada vez acercarnos más a la sabiduría, pero que tal vez nunca la lleguemos a alcanzar, pero siempre la vamos a buscar. Entonces, en un contexto, ¿no? En esta época en que surge la filosofía, donde habían otros personajes que vamos a conocer más adelante, que son los sofistas, que Sofo sí se consideraban sabios, ellos se quieren diferenciar de los sofistas, diciendo de que la filosofía en realidad, más que ser lo que sería considerado un llegar, es una acción que nos lleva, ¿no? A comprender que es un amor a la sabiduría. Pensemos en la palabra amor. Sus padres, de la mayoría tal vez, los está matriculando a ustedes en la pre, pagándoles de repente los estudios, pero sus padres, ¿ustedes creen que lo hacen pensando que algún día les van a devolver el dinero? ¿Creen que dicen así, uy, yo voy a mandar a mi hijo para que él luego me dé 1,000 soles mensuales que yo estoy invirtiendo en él? Yo voy a mandar a mi hijo para que luego él me compre una casa. ¿Pensarán que realmente hay ese sentimiento de sus padres? ¿O lo hacen sus padres porque los aman a ustedes? Entonces, la filosofía toma ese concepto de amor, ¿no? Que es un amor desinteresado. O sea, que no lo hacemos pensando necesariamente en que vamos a conseguir algo. La filosofía no te da millones, la filosofía no te da fama, la filosofía no te da poder. La filosofía simplemente es una forma de vivir, una acción que nos motiva a seguir aprendiendo, a seguir conociendo. Es disfrutar el conocer. Entonces, esa es la definición tradicional de filosofía desde la perspectiva de lo que sería su etimología. Amor a la sabiduría. Ahora, en algún momento surgió la palabra filosofía. La palabra filosofía no existió siempre. ¿Quién es la persona que nos trae y por primera vez se registra que utiliza la palabra filosofía? Es el famoso Pitágoras. A Pitágoras ustedes también tal vez lo conocen más por su pasado matemático. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos en los triángulos rectángulos. Pero Pitágoras también fue filósofo. Es más, en filosofía su aporte ha sido bastante importante. Y él fue el primero que dice, ¿no? Cuando le preguntan, Pitágoras, ¿tú a qué te dedicas? Pitágoras responde, yo no soy un sabio, yo soy un amante de la sabiduría, por lo tanto soy un filósofo. Y mi acción es filosofar. O sea, se quiere distinguir, ¿no? De que le consideren sabio, porque sabía bastante, pero el saber bastante no te convierte en sabio. A veces, el saber preguntar es más importante que conocer la respuesta. A veces el saber dónde buscar, qué buscar, es más importante que tener el mapa. De repente, ahí es donde surgimos el tema de las cosas que vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo en ese sentido para trabajarlo.
Y ahí es donde necesitamos, ¿no? Que realmente haya, ¿no? Esa necesidad de poder trabajar esto. Ahora, desde la antigüedad, desde hace bastante tiempo, desde la antigüedad, siempre se ha hablado que los griegos consideran, ¿no? Que la filosofía es la búsqueda del saber por el saber. Eso es lo más importante, el saber por el saber. Que realmente tengamos en consideración el hecho de que las cosas se pueden conocer sin ningún tipo de utilidad directa, sino porque es realmente lo que se quiere hacer. Ahora, Pitágoras considera que el primer filósofo existente es un Tales de Mileto. Para Pitágoras, el primer filósofo existente es Tales de Mileto. Tenemos ahí lo que es el tema de qué es la filosofía, tenemos ahí el tema del tema de la definición de quién es el primero que introduce el término filósofo. Tenemos también el tema de quién sería considerado el primer filósofo. Y ahí hay tres conocimientos que podemos irlos articulando, tres datos, mejor dicho, ¿no? Que podemos irlos articulando para generar un conocimiento. Pero a lo largo de la historia de la filosofía, los autores han tenido diferentes definiciones de lo que es la filosofía. De repente, una de ellas es la que nos trajo Aristóteles. Y debemos verla, ¿no? Debemos tenerla en cuenta, porque miren lo que dice Aristóteles. Aristóteles nos dice que la filosofía es la ciencia teórica, miren, no teórica, teórica, que estudia los primeros principios y las primeras causas. Nos surge una pregunta, ¿no? Profesor, ¿la ciencia no es experimentos? ¿Qué es una ciencia teórica? ¿Por qué la denomina ciencia teórica? La denomina ciencia teórica porque las respuestas de la filosofía no se plantean a partir de la experiencia. La experiencia puede ser un insumo, pero las respuestas de la filosofía se plantean utilizando la razón. La filosofía es racional. Con la filosofía podemos responder a muchas preguntas, pero utilizando la razón. Es una ciencia teórica porque utiliza la razón, la reflexión, pero ¿de qué se preocupa? A la filosofía no le interesa saber si esta billetera es marrón, si esta billetera es grande, no le interesa saber si este lapicero es azul. A la filosofía le interesa saber los primeros principios y las primeras causas. ¿Qué entendemos por primeros principios o primeras causas? Lo constituyente. Por ejemplo, ¿no? A la filosofía le interesa saber qué es el amor. No tanto si tú amas a tu mamá o a tu enamorado o a tu enamorada, sino qué es el amor. A la filosofía le interesa saber qué es la justicia, qué es la belleza, qué es el valor, qué es el hombre, qué es la muerte, qué es la vida, qué es qué aspiramos, de dónde venimos, a dónde vamos. O sea, la filosofía se preocupa por lo trascendente, por lo que realmente es importante. ¿Y por qué se preocupa por eso? Porque nos reconocemos como seres, los seres humanos diferentes a los animales. Tu perrito, y tienes un perrito por ahí en tu casa, se preocupa por mañana. ¿Tú crees que tu perrito está pensando, mañana comeré, mañana no comeré? Estará pensando, mañana voy a ser un profesional, mañana no voy a ser un profesional. Estará pensando, quiero comprarme una casa dentro de 10 años, quiero comprarme un departamento dentro de 10 años, quiero comprarme un carro dentro de 10 años. Tu perrito no le importa eso. El perrito se despierta, camina, lo llevas al parque, hace sus necesidades, regresa, se duerme, juega un rato, vuelve a comer, se vuelve a dormir, se va a pasear, regresa, se vuelve a dormir, su día acabó. Al día siguiente lo mismo, a tu perrito no le importa. Él simplemente vive, vive. Si un día le das carne, come la carne. Si un día le das pollo, come el pollo. Si un día le das arroz, come el arroz. Simplemente vive. Nosotros como seres humanos, un
lunes con este rico sol estamos en una clase virtual, cuando de repente podríamos estar en la playa, de repente podríamos estar haciendo un deporte, pero por algo, por alguna razón, alguna motivación de repente, obligación de repente, estamos aquí. Entonces, la pregunta, ¿y por qué esto? ¿Por qué no vivimos como un animalito? ¿Por qué no vivimos como un ser más en la tierra? De repente allí está la esencia del hombre, que el hombre no se contenta con su existencia, sino que quiere algo más. Tiene un proyecto, como decía Heidegger. Entonces, la filosofía no se pregunta por las cosas, se pregunta por los fundamentos, por los primeros principios, por las primeras causas. Esa es la definición de Aristóteles. Muchos siglos después, Wittgenstein tiene otra definición de filosofía, completamente distinta, pero que también es una definición que él plantea. ¿Qué dice, no? La filosofía no es una doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, profesor, ya me leí todos los libros de Platón. ¿Yo soy un filósofo? No. Profesor, ya me leí todos los libros de Platón y de Aristóteles. ¿Ya soy un filósofo? No. Lo único que has tenido ahí es has aprendido lo que ellos dicen. Has aprendido la doctrina aristotélica, la doctrina platónica. Por eso ya leí todo Marx, todo Nietzsche, ya leí todo Hegel, ya leí todo Heidegger, ya leí todo Locke, leo todo. ¿Yo soy filósofo? No. Para Wittgenstein, la filosofía es una actividad. Obviamente que lo que yo leo me ayuda a que yo actúe mejor, pero la filosofía no está en el leer, sino está en una actividad. ¿Pero para qué sirve esta actividad? Consiste esencialmente, o sea, la principal labor, no la única, pero la principal labor es esclarecer las proposiciones del lenguaje. O sea, la filosofía se convierte en un instrumento para entender las cosas. Profesor, que facilito las proposiciones del lenguaje. Yo le digo ahorita, ¿no? Vamos a partir de lo más simple. Pregunta, que nos hacemos todos. Chicos, quien llegue primero al banco va a recibir un premio de 5,000 soles. De repente alguno de ustedes se agarra y dice, ¿no? Va corriendo y se va a la entidad financiera, banco. De repente alguno de ustedes va a un lugar donde se sientan, banco. ¿Estuvo clara la proposición del lenguaje en el banco? Hay un problema, ¿no? Porque de repente tú entiendes por banco una cosa y yo entiendo por banco otra cosa. Ahí es sencillo, en una polisemia. Pero si yo hablo de repente del amor, yo te digo a ti, estoy enamorado de ti. Y él me dice, estoy enamorada de ti. ¿Pero qué es el amor? De repente para mí el amor es creer en el poliamor. Que puedes tener la famosa canción Besito de Cuatro. De repente para ti el amor es una cuestión de fidelidad. Entonces, al hablar del amor, no estamos hablando de lo mismo. Entonces necesitamos por eso de que la filosofía nos ayude a aclarar el lenguaje para que lo que dice el emisor sea entendido, haga un match con lo que entiende el receptor. Esa es la función que le da Wittgenstein a la filosofía. Esa tarea es la que le da. Entonces ya no es tanto una doctrina, sino es una actividad que quiere esclarecer las proposiciones del lenguaje. Ya tenemos dos definiciones de los filósofos. Tenemos quién fue el primero que dijo filosofía, tenemos su etimología y tenemos también lo que es el tema de a quién se le ha considerado el primer filósofo. ¿Ahí acaba? Obviamente que no.
¿Y ahí qué tenemos? La pregunta es, por cuestiones de historia, a veces hemos escuchado lo siguiente, ¿no? Existe un hombre de Neandertal, existe un hombre de Cromañón, un Pithecanthropus, un Sapiens, un Sapiens Sapiens. La filosofía aparece con el Cromañón, con el Sapiens, aparece 1 millón de años atrás, aparece hace 10.000 años, aparece hace 100. ¿Cuándo aparece la filosofía? Cronológicamente, podríamos decir, la mayoría de autores coincide en señalar que la filosofía surge en el siglo VI antes de Cristo. Es decir, todavía no existía Jesús, ¿eh? Por lo tanto, todavía no existía el cristianismo. O sea, en el siglo VI antes de Cristo surgiría la filosofía. La pregunta es, ¿dónde surge la filosofía? La mayoría de filósofos, perdón, de historiadores, de pensadores, considera que la filosofía se origina en las ciudades griegas de la península de la región de Jonia, que está ubicada en el Asia Menor. Aquí vemos el mapa. Algunos nombres los conocemos, por ejemplo, Atenas. Estoy seguro que alguna vez hemos escuchado el nombre de Atenas. También hemos escuchado, estoy seguro, Esparta. Algunos habrán escuchado de Mileto. Algunos habrán escuchado de Rodas. Entonces, son pequeñas polis donde se sostiene que se origina la filosofía. Pues nos preguntan por el origen, siglo VI antes de Cristo, no preguntan eso porque ya no preguntan cosas de conocimiento, sino más bien de cómo utilizamos la información. Pero vamos a decir que el origen se da en las ciudades griegas, en las polis griegas, en el siglo VI antes de Cristo. Luego vamos a preguntar, ¿y por qué aquí? ¿Por qué no en África? ¿Por qué no en Australia? ¿Por qué no en Estados Unidos? ¿Por qué no en China? ¿Por qué no en Perú? Algunas condiciones debe haber reunido esta geografía, este lugar, para que ahí surja la filosofía. Lo vamos a explicar en un ratito. Pero acá nos encontramos con lo que es el origen circunstancial. Aristóteles dice, ¿no? Que la filosofía surge cuando el hombre es capaz de asombrarse. Tan fácil, no es fácil asombrarse. No es fácil admirarse. Si uno vive de una manera muy cotidiana, lo más seguro es que simplemente viva de manera monótona y repetitiva. Por eso hasta Nietzsche considera que es más fácil filosofar para un niño que para un adulto. ¿Por qué, profesor? Si tiene un hermanito, haga un experimento. Sáquenlo a la calle. Vayan caminando con él y observen. Yo les aseguro que se va a quedar mirando todo lo que encuentra. ¿No ves que es algo nuevo? Él está acostumbrado a ver un mueble, una cama, está acostumbrado a ver un televisor, una alfombra, una cocina. Pero sale de la calle y ve unas cosas marrones con algo verde arriba. Y se queda mirando. Tú sabes que es un árbol, pero él no sabe qué es. Y preguntará qué es. Hasta de repente lo toca. ¿Será suave? ¿Será frágil? ¿Qué es? Sigue caminando y de repente ve algo que está con unas llantas. ¿Qué es eso? Y de repente por ahí pasa por ahí un Rottweiler. Esos perros grandotes, ¿no? Bien gordos. Y te anima y te pregunta, ¿no? Hermanito, ¿y qué es eso? Y tú, como no le quieres hablar a tu hermanito, le dices, es un perro. Ah, pues, se queda con la idea que es un perro.
Siguen caminando más allá y de repente encuentran por ahí un pequinés. Y tu hermano te pregunta, ¿no? Hermano, ¿tú qué es eso? Es un perro. Ahí tu hermanito le rompiste la cabeza, ¿no? Porque hace un ratito le dijiste que un animal de 100 kilos, gordo, con unos dientes bastante pronunciados, con una contextura bastante gruesa, era un perro, y ahora un animalito del tamaño de su cabeza, peludo, también es un perro. Entonces él se pregunta, ¿y por qué ambos son un perro? Si su apariencia física es completamente distinta. Y tú le quieres explicar y no lo va a poder entender. Solamente va a aprender que ahí es ese perro. Después de repente ve un zorro y te va a decir, perro. No, no es perro, es zorro. ¿Qué cosa? Pero si se parecía mucho, le rompen la cabeza. Todavía no tiene el concepto de esencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo sea un perro que tiene 4 patas, pero el gato, que también tiene 4 patas, no es perro? Pero el zorro, que también tiene 4 patas y hocico, no es perro. Entonces, cuando uno se hace esas preguntas del por qué, del cómo, del para qué, empieza a filosofar. No es fácil. Lo más fácil es vivir de manera vacía, de manera errante. Tienes que ir a la universidad porque tienes que ir a la universidad. Bueno, ya acabé el colegio, tengo que ir a la universidad. ¿Pero por qué? Tienes que casarte. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Tienes que de repente estudiar. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Si lo haces por obligación, no estás filosofando. Cuando tú te preguntas el porqué de las cosas, empieza la filosofía. Ahí no llega la filosofía necesariamente, empieza la filosofía. Empiezo a sentir algo especial por mi compañera. Empiezo a sentir algo especial por mi compañera. ¿Y por qué siento eso? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, la filosofía, para Aristóteles, circunstancialmente surge con lo que podríamos llamar el tema de el asombro, la admiración. Ahora, habíamos dicho que esta zona debe tener algunas características que originaron que la filosofía surja. ¿Cuáles son? Vamos a mencionar 4 factores. Acuérdense. El factor religioso, el factor político, el factor geográfico y el factor socioeconómico. ¿Y qué nos dice el factor religioso? Primero, ¿no? Ustedes han escuchado de repente del famoso Galileo Galilei. A Galileo, muchos siglos después, la Santa Inquisición lo condena a morir en la hoguera. ¿Por qué lo condenó a ello? Porque Galileo dijo de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, mientras que la interpretación de las Sagradas Escrituras en ese momento era de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, alguien podrá pensar si le están haciendo caso a la religión y si no le haces caso a la religión, ¿puedes morir? No se puede. Pero ¿qué ocurría en esta zona de Grecia? Ocurría de que no había una religión fuerte, no había un texto sagrado, no había una Biblia, no había un Corán, no había tampoco una casa sacerdotal. ¿Eso qué originaba? Que la gente podría pensar como quiera pensar. Segundo, geográfico. Miren, ¿no? El mapita. Las ciudades están cerquita, pero no están juntas. No ocurre como ahora, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo vivo
en Los Olivos, cruzas una pista, está San Martín de Porres. Cruzas otra pista, está Independencia. Todo está pegadito. El Callao está pegadito a Lima. En esta época, las polis estaban cerca, pero no juntas. ¿Qué significaba? Significaba que si yo de repente vivía en Esparta, y Esparta está cerca al mar, entonces yo podía generar lo que era el tema de repente, de un tipo de peces que surgía por acá. Pero de repente, el de Corinto no tenía ese recurso, pero está cerca. Entonces yo de espartano me iba a Corinto a vender mi pescado. O de repente el de Corinto venía a Esparta a comprar mi pescado. Estaba cerca, pero no junto. Entonces cuando llegaba el de Corinto a Esparta, de repente veía algo que le gustaba. De repente veía que habían construido una carretilla. Regresaba a Corinto y trabajaba y diseñaba la carretilla. Un tipo de carretilla. Entonces veíamos de que uno aprendía del otro. Uno aprende del otro. Y así es como, aparte de cambiar de pescado, aparte de cambiar de carretilla, también cambiaban de ideas. Pero cuando conversaban, de repente el espartano le comentaba algo sobre la vida y él decía, oye, ¿y eso será verdad? Entonces, en ese diálogo, en ese intercambio comercial y cultural, favorece el tema de la filosofía. Porque traían de diferentes lados diferentes elementos para poder aprender mejor. Entonces, la geografía de Grecia ayudó a que surja el tema de la filosofía. Tercero, muy parecido al religioso. Curiosamente, en esta época había mucha inestabilidad política. Y cuando hay inestabilidad política, ¿qué ocurre? Si el gobierno es débil, lo más seguro es que los ciudadanos sientan libertad de poder decir lo que piensan, porque saben que no van a ser castigados. En cambio, si el gobierno es fuerte y yo digo algo que no le gusta al gobierno, me puede mandar a matar. Pero como en ese momento no había una estabilidad política, surgió la libertad de expresión y cada uno podía decir y hacer lo que quería. Por eso es que hablamos del surgimiento político. Y el último, que es uno de mis favoritos, socioeconómico, pero que tiene que ver también con algo que está reñido con lo que debería ser el mundo, es que en Grecia existían esclavos. ¿Por qué existían esclavos? Preguntémonos cada uno. Si yo tuviera un esclavo, ¿qué le mandaría a hacer? Vamos a pensar. Yo le mandaría a mi esclavo que le dé un beso a mi enamorada. Oye, bésala por mí, yo no quiero besar hoy día. Yo le mandaría a mi esclavo, oye, anda al cine con mi enamorada, ya, yo no quiero ir hoy día. Yo le mandaría, oye, anda, corre, cómete el pollo a la brasa por mí. Oye, yo le diría, oye, anda, corre, anda de viaje a tal lugar por mí. No, no. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le dejaríamos hacer al esclavo? Oye, ponte a lavar mi ropa, ¿no? Ponte a barrer la casa, ¿no? Ponte a cocinar. Ponte a sembrar en el jardín palta para comer palta más tarde. Oye, ponte, agarra y por favor, anda, corre, compra la tienda todo lo que yo necesito, pues. Entonces, si tu esclavo va a hacer todo eso, ¿qué tienes tú? Tienes tiempo libre. ¿El tiempo libre qué es? Es ocio. Y en ese tiempo libre, tú eres capaz de filosofar. Si en tiempo libre no puedes filosofar. No estamos hablando de un ocio para dormirte. Estamos hablando de un ocio en el cual tú te puedes hacer las preguntas importantes, puedes dialogar,
puedes conversar. Eso favoreció la filosofía. Y hay ya tiempo libre porque los esclavos hacían todo lo rutinario. Y el griego se podía ponerse a pensar. Entonces, 4 factores: religioso, geográfico, político y socioeconómico. Siguiente. Existe lo que podríamos llamar una actitud filosófica. ¿A qué nos referimos con una actitud filosófica? Primero, ¿no? Hay una científica, hay una actitud religiosa, hay diferentes tipos de actitud. Y en ese contexto, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta de que la actitud filosófica tiene que ser diferente a ellas. Si no, ciencia y filosofía sería lo mismo. Si no, ciencia y religión sería lo mismo. Pero ¿cuáles son las características de la filosofía? De la actitud filosófica. Número 1, es radical. ¿Qué quiere decir que alguien es radical? Que no se contenta con lo superficial, sino que va al fondo del asunto. Va al fondo del asunto. O sea, por ejemplo, ¿no? Profesor, para mí el amor tiene que ver con que me compren cosas. Cosas me demuestra que me quiere, que me ama. Profesor, para mí el amor significa que el enamorado me dé tiempo. Esté conmigo en la mañana, en la tarde, en la noche. Ah, qué curioso. Ah, profesor, para mí el amor es que mi enamorado me dé todo el día muestras de cariño. Quiero que me dé besitos, quiero que me dé abracitos, quiero que me cargue. Ah, mira. Eso para mí, enamorado, tiene que solamente hablar conmigo. No puedo hablar con nadie más. Esas son acciones. La filosofía lo que hace es, de esas acciones, reconocer de repente de que el amor es un sentimiento que genera algún tipo de impacto en función de lo que hace el otro. Entonces, no se queda solamente con el hecho de que a mí me gusta que me regalen, sino que busca un concepto que involucre todo lo que hemos conversado. Ahora en el banquete reflexiona sobre el amor y llega a algunas conclusiones de qué es el amor. Platón, pero ese es ser radical. No contentarse con lo superficial, sino ir a lo profundo, a las profundidades del conocimiento. Segundo, dijimos, ¿no? Ciencia teórica. Por lo tanto, es un conocimiento racional, reflexivo, no empírico. Entonces, la filosofía, ¿qué requiere? Argumentos. A un filósofo, por favor, cuando veamos los filósofos, no le pidan que te demuestre algo. Pídenle que te dé argumentos. Y te va a decir por qué. Te va a decir, la realidad es tan cambiante que yo no le puedo hacer caso a lo cambiante. Hoy, mi polo es azul. Mañana, después de unas 100 lavadas, mi polo será celeste. Pasado mañana, después de 5,000 lavados, mi polo va a ser blanco. La realidad cambió. Entonces yo no puedo fundamentar el color en algo cambiante. Entonces no puedo basarme en lo empírico. Voy a basarme en la razón, en los argumentos. ¿Es creíble lo que me dice? ¿Es consistente lo que me dice? Porque la realidad cambió. Tercero, matemática. La filosofía, por ejemplo, este aparatito, todos lo utilizamos, pero este aparatito nos trae problemas. Ahora que está en moda la inteligencia artificial,
que está de moda el metaverso. ¿Qué problemas nos va a traer el metaverso? Hay una serie en Netflix que se llama Black Mirror. Si por ahí tienen la opción de coger Netflix, miren la serie. Se vienen muchas preguntas y muchas situaciones en lo que es el uso de lo que es el mundo virtual, del metaverso, que realmente va a poner en jaque lo que pensamos, lo que hacemos. Entonces, se plantea un problema a partir de la tecnología, se plantea problemas a partir de repente de los seres, la naturaleza. Ahora que de repente vemos que el calentamiento global está avanzando, nos preocupamos por la conducta del hombre con la naturaleza. Antes no. Ahora estamos preocupados por el plástico. Decimos, ¿por qué? Porque queremos proteger el mundo, ¿no? Entonces problematiza el consumo del hombre. Cuarto, la actitud filosófica es crítica. A un filósofo no le puedes decir, esto es así porque lo dice la Biblia. Esto es así porque lo dice la Constitución. Esto es así porque lo dice Aristóteles. No. Incluso vamos a ver cómo ustedes van a reconocer de que Platón era maestro de Aristóteles y Aristóteles se dedicó a criticar a su maestro. La filosofía no es repetir algo, es estar de acuerdo o en todo caso criticar, pero no es repetir porque lo dice la Biblia, porque lo dice la Constitución, porque lo dice tal persona, sino que es crítica siempre. Y por último, la filosofía es totalizadora. Por ejemplo, aquí en la función de totalizadora se diferencia de lo que es de la ciencia. La ciencia también es problemática, la ciencia también es crítica, pero la ciencia no es totalizadora. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de repente del hombre, del ser humano. Vamos del ser humano y lo estudiamos desde la biología. ¿La biología qué va a decirnos? La biología va a decirnos que el ser humano es un ser vivo. Un ser vivo, un ser de tales características biológicas. A ese mismo hombre lo llevamos a un químico. Te va a decir, este hombre tiene tanto porcentaje de hidrógeno, tanto de oxígeno, tanto de repente de carbono, listo. Vamos de repente de un antropólogo. Este hombre tiene que ver con sus utensilios. Vamos de repente donde el economista. Este hombre es un ser que genera riqueza, genera cambio. Vamos de repente donde el físico. Este hombre tiene un movimiento, pero a la filosofía no le interesan los pedacitos de hombre, sino que todo eso lo engloba en una sola pregunta. ¿Qué es el hombre? Y la responde a partir de esa generalidad. No necesariamente vinculándolo con los compuestos químicos que tiene el hombre, ni con la característica de movimiento del hombre, sino con toda una serie de elementos que va a englobar todo. Por eso es totalizador. La filosofía también tiene diferentes disciplinas. Ahorita no es tan importante que veamos todo porque esto lo vamos a desarrollar en cada clase. A partir de la semana 6, si mal no recuerdo, vamos a estudiar cada una de estas disciplinas. Lo vamos a conocer el día de hoy. La ontología, por ejemplo. La ontología estudia el ser. La antropología filosófica estudia al hombre. La nociología estudia el conocimiento. La epistemología estudia la ciencia. La axiología estudia los valores. La ética estudia la moral. La estética estudia la belleza. La filosofía política estudia el Estado. ¿Son las únicas disciplinas? No, hay más, ¿no? Por ejemplo, falta la lógica. Falta la filosofía de la tecnología. Falta la filosofía de la mente. Uf, hay un montón. Pero estas son las más importantes. Entonces vamos a preguntarnos por el ser, por el hombre, por el conocimiento, por la ciencia, por los valores, por la moral, por la belleza y por el Estado. Ahora, ustedes tienen también como parte del material que
provee la universidad, el centro pre, esta separata, ¿no? Ahora, en esta separata, ustedes encuentran lo que hemos estado viendo ahora, un poquito más desarrollado, la etimología, la definición de Aristóteles, de Wittgenstein, el origen cronológico, el origen circunstancial, los factores que hemos estudiado ahora, ¿no? La actitud filosófica, lo que hemos visto ahora también, totalizador, radical, racional, crítica, problemática, las preguntas de la filosofía, ¿por qué existe este mundo? ¿Por qué vivimos? ¿Se puede probar la existencia de Dios? ¿Por qué es malo matar a otro ser vivo? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cuál es la naturaleza moral del hombre? Las disciplinas, que también les hemos visto ahora, desarrolladas un poquito más, ¿no? Que cada semana vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Pero que está un poquito más desarrollada. Pero principalmente tenemos esto, ¿no? Bueno, un glosario para poder aclarar un concepto que no haya quedado tan definido. Pero principalmente tenemos esto, tenemos ejercicios. Y es muy importante que realicemos los ejercicios. La respuesta de los ejercicios está en lo que hemos conversado durante la clase. Entonces, ustedes o antes de la clase o después de la clase pueden ya animarse a responder los ejercicios. Es decir, como tienen el material, lo puedo ir revisando, lo voy leyendo y vamos viendo ahí qué cosa es lo que nos quieren decir. Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? El fin de semana, Patricia fue a una exposición de cuadros en una galería de arte. Se sorprendió al ver la variedad de pinturas, algunas con hermosos paisajes y otras que suscitaban cuestiones acerca de qué tipo de pintura ha tratado de reflejar el pintor. Ante ello se preguntó, ¿qué se considera arte en estos tiempos? ¿Cuál es la recepción que el arte tiene entre las personas? Las preguntas de Patricia corresponden a la disciplina filosófica que estudia. Yo veo la disciplina filosófica y veo que de repente la estética es la que tiene que ver con el arte. Entonces, si yo ya capté eso que conversamos un rato, que ustedes revisaron, ustedes en esta pregunta ya sabrán que estamos hablando de la belleza, su naturaleza y las manifestaciones artísticas. Ahí está. Entonces, los conocimientos nos permiten poder detectar dentro de la información lo que estamos haciendo. Descartes dudó de toda realidad existente, de los conocimientos adquiridos por sus maestros, de los libros y de la matemática en general. Pretendía hallar un principio indubitable, una idea clara y distinta, un conocimiento verdadero enunciado. Podemos decir que la lectura de Descartes radical, ¿no? Porque está buscando los fundamentos de la realidad. ¿Dónde vimos estas características? La actitud la dejo por aquí. Entonces, animémonos, por favor, siempre a resolver en algunas clases posteriores que tengamos más tiempo, que trabajemos un poquito diferente. Vamos a trabajarlo juntos, vamos a leer algunas, vamos a pedirles a ustedes que lean también para poder tener alguna manera de estrategia de lectura, pero siempre anímense a responder. No importa si nos equivocamos, estas son las claves. Por favor, tómenle un pantallazo, una foto, apúntenlas para que luego puedan practicarlas, puedan ver si fueron bien, si hay alguna pregunta, aprovechemos las consultas que se hacen o la siguiente clase o durante la clase, las vamos haciendo para aclarar, para que haya un tipo de seguridad y que realmente, como estamos empezando el día de hoy, realmente podamos seguir día a día los avances, de tal manera que cuando acabe el ciclo, ya realmente podamos decir y cada examen que tengamos, o de repente en este caso, si es que, dependiendo qué modalidad tenemos, vamos a ver que cada clase que tenemos ya hemos tenido un aprendizaje total. ¿Alguna pregunta final antes de acabar? Bueno, entonces, una buena semana para todos, un buen ciclo para todos. Cuídense y nuevamente gracias por confiar en la universidad, en el centro pre. Sigamos esforzándonos para cumplir nuestros objetivos. Cuídense hasta la siguiente semana. Nos vemos, jóvenes. No, profe, buen día.